Dios les bendiga. El día de hoy estaré tratando el tema: la fidelidad pasada de Dios fortalece nuestra confianza para enfrentar los desafíos del mañana. Y lleva como título: su fidelidad nos prepara para la adversidad. Hoy quiero hablarles sobre un pasaje bíblico que sucedió horas antes de que Jesús fuera arrestado. Jesús, sabiendo que su hora estaba cerca, se preocupó por sus discípulos y trató de advertirles y prepararles para el tiempo difícil que les estaba por venir. Hasta este momento, ellos habían caminado con Jesús, habían visto sus milagros y habían disfrutado de su presencia física. Donde quiera que iba, la multitud se agrupaba para darles recibimiento, y muchos de ellos preparaban sus casas para que el maestro y sus discípulos se quedaran en ella. Hasta el momento no les había faltado nada, pero ahora el maestro les está preparando para continuar la misión sin él a su lado. Y antes de darle las nuevas instrucciones, Jesús les hace recordar una experiencia pasada, haciéndole una pregunta. En Lucas 22, de 35 al 38, nos encontramos que Jesús les pregunta a sus discípulos: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Y esta pregunta los llevó a recordar la primera misión registrada en Lucas 9, cuando Jesús los envió a predicar el reino de Dios sin provisiones materiales. Lucas 9, del 1 al 3 dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Cuando los discípulos terminaron esta tarea, aprendieron a depender de Dios y entendieron que si Dios los había llamado, Él también los iba a sostener. Los discípulos, al recordar esta experiencia, respondieron con toda certeza que no les había faltado nada. Y este versículo nos recuerda varios puntos importantes. Número 1, recordar la fidelidad de Dios fortalece nuestra fe. Primera de Crónicas 16, del 11 al 12 dice: buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente, haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Cuando Jesús les hace esta pregunta a sus discípulos, les está motivando a confiar en Él, para que ellos entendieran que Dios había sido fiel en todo momento y que esta fidelidad de Dios en tiempos pasados iba a ser el fundamento para enfrentar las pruebas que vendrían después. Dios siempre nos exhorta a través de su palabra a buscar su rostro y a recordar sus milagros, para que nuestra confianza permanezca firme cuando las circunstancias cambien. Si Dios fue fiel ayer, seguirá siendo fiel hoy, mañana y siempre. Un segundo punto que tenemos es que Jesús también nos enseña que hay temporadas donde debemos de prepararnos con responsabilidad. Aquí es donde Jesús les dice: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja.
boca. Las instrucciones cambiaron porque las circunstancias también cambiaron. Jesús les estaba enseñando a actuar con sabiduría y responsabilidad. Hasta ahora ellos habían estado con Jesús, pero en lo adelante tenían que enfrentarse a las dificultades, viajes inesperados, rechazos y persecución. La fe nunca está en contra de la preparación. Confiar en Dios no significa vivir de manera irresponsable. Dios desea que administremos bien los recursos que Él pone en nuestras manos mientras seguimos dependiendo completamente de Él. Otro punto muy importante es la preparación espiritual. Después de esta conversación, Jesús fue al huerto de Getsemaní. Mientras se preparaba para enfrentar la cruz, Él hizo lo más importante: orar. Lucas 22 del 40 al 41 dice: cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Esto nos enseña que no basta con prepararnos materialmente. Podemos tener recursos, planes y organización, pero si descuidamos la oración y nuestra comunión con Dios, estaremos débiles cuando llegue la prueba. La verdadera fortaleza del creyente nace en la presencia de Dios. Punto número 4, Jesús les estaba preparando para la persecución. Jesús también declaró: porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos. Con esta palabra anunciaba que Él sería tratado como un criminal para cumplir la profecía de Isaías 53. Pero también estaba preparando a sus discípulos para una realidad. Así como lo rechazaron a Él, también los rechazarían a ellos. Y ellos tendrían que continuar anunciando el evangelio en medio de un mundo hostil, lleno de oposiciones, de cárceles y amenazas. Jesús nunca nos prometió una vida libre de dificultades. Al contrario, advirtió que sus seguidores serían perseguidos por causa de su nombre. Pero lo que sí prometió es que nunca nos dejaría solos. Y Jesucristo oró al Padre para que nos diera el Espíritu Santo, quien estaría con nosotros en todo momento para ayudarnos a cumplir nuestra misión. Por último, Lucas 22 nos deja grandes enseñanzas para nuestra vida. Que recordemos siempre la fidelidad de Dios. Él nunca nos abandona. Prepararnos responsablemente para las temporadas que Dios permite vivir, tanto en lo material como en lo espiritual, para permanecer firmes en los tiempos difíciles. Y por último, no nos sorprendamos por las oposiciones y las dificultades, que Jesús nos advirtió que estas vendrían, pero también nos prometió que Él estaría con nosotros y Él nos fortalece por medio de su Espíritu. Así como Jesús advirtió a sus discípulos que estuvieran preparados, también nosotros debemos de estar preparados y confiados en que Dios es el mismo hoy, mañana y siempre, y que Él nos sostendrá hasta el final. Dios les bendiga.